encuentro de hoy es un encuentro que tenía muchas ganas de hacer porque me parece importante hablar sobre temas que no se suelen, digamos, hablar o que no se suelen compartir o que quizá para las personas que acompañamos muchas veces es más comprometido, ¿no? Hablar de ciertos temas como son la energía de presencia, la energía de sostén que nos supone el trabajo que hacemos los psicoterapeutas, los psicólogos, los acompañantes, coaches, etcétera. Y que para mí es vital poder hablar de esto, poder hablar también qué remedios se le puede poner a diferentes situaciones que hoy os voy a compartir, porque hay dos situaciones muy, muy típicas en las que de alguna manera nos vemos los psicólogos o los acompañantes, los terapeutas, cuando estamos empezando o bien cuando ya llevamos un ritmo y empezamos a tener la agenda más llena. Y es que hay dos situaciones paradójicas de las que te quiero hablar hoy, que son justamente las que siento que dificultan más el desenvolvernos en esta profesión de ayuda o en estas profesiones de acompañamiento. Entonces, bien, por eso tenía muchas ganas de que nos encontrásemos hoy aquí. Ah, bueno, hoy te voy a contar varias cosas que para mí son muy importantes. Por un lado, te voy a explicar módulo a módulo todos los contenidos del máster, todos los contenidos de la formación para profesionales, para acompañantes, para profesionales de la ayuda. Y te voy a contar por qué creé esta formación. Y también te voy a compartir algo que es que no es solo una formación, sino que para mí es una manera, a través de esta formación, es una forma de cambiar las cosas que hay que cambiar en el sector de la psicoterapia, porque venimos, por un lado, de una psicología un poco rancia, un poco ortodoxa además, y al mismo tiempo se nos está yendo la pinza con las terapias milagro. Así que desde mi punto de vista, desde mi experiencia, necesitamos un movimiento firme, un cambio firme de terapeutas que acompañan desde un conocimiento riguroso y unas bases teóricas rigurosas, pero que al mismo tiempo conocen técnicas y herramientas avanzadas para hacer un acompañamiento psicoterapéutico que podemos llamar ágil y no permitir por ti y por las personas a las que acompañas, por ti y por tus pacientes, que estos se pasen años en un proceso terapéutico sufriendo y que esto es algo que haces por ti y que haces por las personas a las que acompañas también. Por eso para mí la reunión de hoy, este Zoom de hoy, es muy especial porque son cosas de las que nunca he hablado de una forma tan abierta, tan específica y que me apetece mucho compartir. Te voy a explicar también en esta sesión claramente cuáles son los beneficios de esta formación y no solo a nivel de conocimientos o a nivel de técnicas o herramientas, sino también a nivel de nuevas posibilidades que se abren a nivel profesional. Te voy a hablar de cuáles son los protocolos de consulta que yo utilizo en mis procesos de acompañamiento y de por qué es importante que los conozcas y por qué es importante que te formes en ellos. ¿Qué cosas te van a permitir o qué cosas te van a posibilitar en tus acompañamientos el poder contar con estas herramientas, con estos protocolos, con este conocimiento acerca de cómo se acompaña un proceso terapéutico con este método de integración de la identidad? Obviamente también te voy a hablar de fechas, de calendario, del precio de la formación, formas de pago, organización de las clases, etcétera, etcétera, para que conozcas bien la dinámica de la formación. Y también te voy a hablar de algo que tampoco se suele abordar
en las formaciones para acompañantes, que es lo importante que es trabajar en las actitudes y aptitudes que facilitan los procesos. Es decir, que la actitud desde la cual acompañas a las personas que te piden ayuda sean actitudes que faciliten y no entorpezcan a la hora de que la persona haga su proceso. Es decir, que como profesional tú te puedas situar en un lugar desde el cual facilitas el crecimiento de la persona a la que acompañas en lugar de entorpecerlo, porque muchas veces sin darnos cuenta y sin intención obviamente de ello, podemos estar entorpeciendo los procesos de las personas a las que acompañamos. Por eso, hoy te voy a hablar de esto porque es una parte muy importante para mí de lo que quiero transmitir a través de este proceso formativo. Bien, lo primero de todo que quiero contarte tiene que ver con esto que te digo de que de alguna manera necesitamos un cambio en este mundo de la psicología, de las terapias, del desarrollo personal, porque en mi experiencia, y fue una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención, eh, o sea, yo me preguntaba en los primeros años de carrera por qué todas las personas, o sea, ¿por qué la gente se peleaba porque yo sigo una corriente y tú sigues otra, ¿no? A mí esto es algo que me llamaba muchísimo la atención. Entonces yo me preguntaba eh, por qué en lugar de pelearnos y criticarnos unos a otros, que es lo que todo el rato ocurre y ocurre continuamente en el mundo del desarrollo personal, ¿por qué no rescatamos, recogemos y aprovechamos todo aquello que funciona mejor de los diferentes enfoques de las psicoterapias que tenemos disponibles hoy en día? ¿Por qué no cogemos la esencia de lo que más resultados produce en las personas a las que acompañamos y hacemos de ello un método sólido? O sea, llevo haciéndome esta pregunta desde hace unos 18 años aproximadamente, porque empecé mi carrera como psicóloga a los 17 años, porque por la fecha en que es mi cumpleaños entré a la universidad con solo 17 años y llevo desde entonces haciéndome estas preguntas, ¿no? Porque tanto en la carrera como fuera de ella, los profesionales de diferentes corrientes psicológicas se critican unos a otros, se critican entre sí. Para mí esto no tiene ningún sentido. Los psicólogos critican a los coaches critican no sé qué, los de la New Age no sé cuántos, los de tal, no sé, o sea, hay que si los humanistas no son científicos, que si los conductistas son demasiado rígidos, que si, o sea, vamos a ver, cada enfoque tiene algo nuevo. Para mí, algo muy importante a rescatar es, por un lado, la rigurosidad de tener una buena base teórica. Por otro lado, la apertura para la creatividad que supone también para integrar diferentes conocimientos y diferentes herramientas, y la posibilidad de hacer tus procesos de acompañamiento más ágiles, conociendo las herramientas que te permitan de alguna manera optimizar, agilizar esos procesos sin perder rigurosidad, sin perder seriedad y sin perder profesionalidad. Y sobre todo, y para mí más importante, sin perder profundidad en tus acompañamientos. Para mí esto es muy importante y forma parte de lo que quiero transmitir con mi método de trabajo y forma parte de lo que transmito a través de la formación para profesionales. Se puede ser flexible, se puede ser integrativo sin perder seriedad académica, y se puede ser ágil en los procesos terapéuticos sin volarse como un globo y sin perder contacto a tierra y sin hacer promesas vacías. En resumen, para mí hay que tener un firme apoyo en la teoría, herramientas avanzadas para poder practicar una psicoterapia ágil sin perder profundidad y sin perder profesionalidad.
Bien. Esto lo haces por ti y esto lo haces por tus clientes. Esto lo haces por ti porque es importante que tengas un apoyo firme en tus conocimientos para acompañar a otros, pero también es importante que puedas estar segura del trabajo que haces en tus acompañamientos y que también veas, o sea, que también ayudes a las personas a tener resultados en sus acompañamientos. Y muchas veces, y esto es algo que explico, tanto muchas veces lo explico en sesiones incluso, ¿no? Como en la formación. Cuando la persona viene con un tema de consulta, ese tema de consulta se puede desgranar en muchas cosas, en muchos mini temas de consulta, porque la herida abarca muchísimas cosas. Las defensas de la herida abarcan muchísimas cosas. Ni os quiero contar ya cuando añades la visión de la relación de papá y mamá y del árbol familiar, ¿vale? Si lo desplegásemos todo, sería una cantidad de información enorme y sería una cantidad de cosas a trabajar enorme. Pero ¿qué pasa? Que cuando tú tienes una herramienta desde la cual trabajar sobre una partecita de la herida y trabajando sobre esa partecita de la herida ocurren dos cosas. La primera de todas, que la persona a la que acompañas ve resultados en esa partecita de la herida de una forma rápida. ¿Esto qué ocurre? Que a partir de ahí la confianza en el proceso y la entrega en el proceso es mucho mayor. Ya no es como, ostras, hay tanto que trabajar que no sé cuándo voy a mejorar. No, ya es, hemos trabajado esto y con solo trabajar esto, yo y mi situación han mejorado un montón. Con lo cual, a la siguiente sesión voy a ir mucho más contenta y con muchas más ganas de abordar otra partecita más de la herida. Y lo segundo que ocurre y por lo cual enseño estas herramientas avanzadas, estos protocolos avanzados, en los que, como os comentaba en sesiones anteriores, solo en un ejercicio, en un protocolo de 50 minutos aproximadamente, no solo trabajas esa partecita de la herida, sino que vas conectando con infancia, qué pasa con papá y mamá y qué viene del árbol familiar y lo puedo recolocar. Normalmente, aunque tú te enfoques en una partecita de la herida, hay mucho más que en modo arrastre se soluciona y se empieza a equilibrar, ¿vale? Por eso se llaman psicoterapias ágiles, ¿vale? Porque de alguna manera tocando el punto, digamos, o sea, dividiendo, ¿no? Los procesos y tocando uno de los puntos importantes, se producen resultados, se producen mejorías en otros de los puntos importantes y además la persona gana confianza porque hay algo que ha visto muy claro, que ha comprendido y que ha podido integrar en una fracción de tiempo relativamente corta, ¿vale? Por eso para mí es muy importante enfocar los procesos desde este lugar, ¿vale? Bien, ahora voy a pasar a explicarte los contenidos de la formación. Te voy a explicar los contenidos de la formación módulo a módulo, ¿vale? Para que puedas ver cómo está hilado el aprendizaje, el proceso de aprendizaje en el tiempo que vamos a estar compartiendo en la formación. Te voy a explicar calendario, te voy a explicar precios, te voy a explicar funcionamiento del grupo, ¿vale? Ya sabéis que es un grupo reducido. Esta formación solo sale una vez al año. El grupo va a ser de un máximo de 15 personas, ¿vale? No me interesa hacer un grupo grande porque lo que me interesa es poder seguir el aprendizaje de cada una de las personas que forman parte del grupo de una manera cercana, de una manera en la que realmente pueda ayudaros y acompañaros en vuestro aprendizaje para que podáis sentir y podáis tenerme accesible y disponible. Si a un grupo grande, pues eso se vuelve imposible. Y también porque para mí la dinámica del grupo
el apoyo entre el grupo, la intimidad entre el grupo y cómo el grupo va haciendo todo este aprendizaje de una forma compartida, de una forma unida, también es una cosa muy importante de la formación y esto con grandes grupos no se puede llevar a cabo. Entonces, recordaros a las personas que tengáis interés en formar parte de la edición de este año, que solo se va a hacer una vez en lo que queda, digamos, de año 2023, que las plazas son muy reducidas, que ya hay parte de las plazas que están ocupadas y por favor que nadie se quede con la duda de si este máster es para ti o no es para ti por no preguntar, ¿vale? Entonces, os voy a explicar ahora cómo vamos a funcionar durante la formación para que tengáis claridad tanto en los contenidos, en los conocimientos y en las herramientas que vais a adquirir, como en la dinámica y el funcionamiento del grupo y de las clases, ¿vale? Entonces ahora os voy a compartir pantalla. A ver, un segundito. Vale. Bien. Me imagino que se puede ver bien aquí. Os voy a explicar módulo a módulo y os voy a explicar el funcionamiento de la formación. Ahora, lo primero de todo que os quiero explicar es que la formación funciona en dos, digamos, en dos partes, ¿vale? Al mismo tiempo, pero funciona en dos partes. ¿Cómo es esto? Te explico. Por un lado, y además basado en los feedbacks de las personas las alumnas, los alumnos que han hecho las ediciones anteriores del máster, por un lado está la plataforma donde como alumno, como alumna, tienes acceso con tu usuario y tu contraseña y ahí accedes a toda la parte teórica del máster, ¿vale? Un segundo que hay alguien que se está uniendo. Cuando accedes a la plataforma, lo que encuentras desde el día que te matriculas es el acceso a toda la teoría del máster, ¿vale? De los 5 módulos que ahora te explicaré cómo están organizados y qué es lo que se ve módulo a módulo, ¿vale? Entonces, toda la teoría de los 5 módulos está disponible en la plataforma del máster desde el momento en el que te matriculas y durante los siguientes 2 años. La teoría la vas a encontrar porque los alumnos de ediciones anteriores ha sido lo que me han reflejado, ¿no? Que es la forma en la que mejor aprovechaban los contenidos, grabada en lecciones, ¿vale? Cada módulo está dividido en una serie de lecciones y cada lección la encuentras en un vídeo con diapositivas como apoyo visual a las explicaciones. A mí me ves en una esquinita, como me estás viendo ahora, en una esquinita de la pantalla explicándote el contenido de esa lección y como apoyo también tienes los apuntes en PDF para que los puedas imprimir, para que puedas subrayar, para que puedas tomar tus notas, etcétera, etcétera. Yo personalmente preferiría dar clases en directo de la teoría, ¿vale? Luego os explicaré la parte práctica, que esa parte, me digan lo que me digan, evidentemente sí que va a ser en directo. Pero la parte teórica, el feedback que he recibido de los alumnos de ediciones anteriores es que prefieren que esté grabada con las diapositivas teniendo los apuntes al lado, porque al ser conceptos, al ser explicaciones, al ser, digamos, ese cuerpo teórico que hace falta, digamos, asimilar de una forma, bueno, pues que cada persona tiene un ritmo para poder asimilar esa teoría, les sirve más que esté grabada porque podéis ir parando los vídeos, ir tomando vuestras notas, tirar un poquito atrás, uy, esto que ha dicho no lo entiendo bien, y de esa manera os facilita el aprendizaje y la asimilación de toda la parte teórica, ¿vale? Dicho esto, evidentemente hay sesiones en directo dirigidas a dudas, preguntas
y explicaciones que yo os iré dando sobre la teoría, sobre todo de los conceptos más importantes. Es decir, que tú tienes en la plataforma todo ese material teórico disponible en lecciones grabadas conmigo dándote las explicaciones, con las diapositivas como apoyo visual y tus apuntes impresos para poder seguir las clases, tomar tus notas, etcétera, etcétera. Y después, en las clases en directo, hacemos aclaraciones de la teoría, os vuelvo a explicar los conceptos más importantes y podéis hacerme todas las preguntas que necesitéis para poder resolver vuestras dudas y comprender bien la parte de la teoría que estemos viendo en ese momento. Y por otro lado, tenemos todos los miércoles, desde finales de noviembre hasta finales de marzo, de 7 a 9 de la tarde, clases en directo, tanto para la parte que os comento de dudas y preguntas de la teoría, como para los ejercicios prácticos que yo siempre los voy a mostrar en clase, ¿no? Voy a coger a alguien del grupo, voy a aplicar el ejercicio con esa persona, de manera que el resto del grupo va a poder observar la práctica y al final, cuando se acaba la demostración del ejercicio, digamos, vais a poder preguntar todo lo que necesitéis acerca de ese ejercicio o de ese protocolo, ¿vale? Tanto la parte de las clases sobre dudas y demás de la teoría como la parte de las clases de prácticas se graban y los viernes se cuelgan en la plataforma del máster para que podáis acceder todas las veces que necesitéis. Es decir, tanto si has podido venir a la clase en directo como si no has podido venir por el motivo que sea a una de las clases en directo, después podrás verlas en la plataforma y todo este contenido, tanto las clases teóricas grabadas como las clases teóricas en directo, como las clases prácticas en directo, estarán disponibles por 2 años en la plataforma, ¿vale? De manera que si más adelante necesitas revisar, necesitas volver a ver algo para poder, digamos, asimilarlo o profundizar o lo que sea, lo tienes ahí disponible para poder hacerlo, ¿vale? Además de esto, en todos los módulos hay una parte que son las preguntas de indagación, que también van en PDF, ¿vale? Estas preguntas de indagación sirven para 2 cosas importantes. La primera, porque son las preguntas que vais a utilizar en vuestros acompañamientos, en vuestras sesiones, en vuestras consultas, cuando estéis acompañando, cuando estéis profundizando en un tema a modo conversación. O sea, son preguntas específicas que os sirven para profundizar y para trabajar el tema que toque en ese momento desde el lugar, desde la manera de acompañar de conversación. ¿Vale? Y por otro lado, porque esas preguntas, junto con los ejercicios prácticos, son las que os van a ayudar a pasar por vuestro proceso personal dentro de lo que es el proceso formativo, porque evidentemente vais a trabajar, vais a vivir en vuestras carnes todo lo que vais a aprender en esta formación. Entonces, esto lo vais a poder hacer a través de las preguntas de indagación y a través de los ejercicios prácticos. Lo que se facilita con el grupo de formación reducido es que yo hago las muestras, digamos, o sea, yo os enseño los ejercicios prácticos en clase, pero después los vais a practicar entre vosotros en el grupo, ¿vale? Los vais a practicar entre las personas que formáis parte del grupo de la formación, ¿vale? Y después vais a poder traer vuestras experiencias, vuestras dudas, vuestras preguntas a las clases en directo o al grupo que tenemos también en Telegram exclusivo para el grupo de la formación,
también ahí podéis ir volcando vuestras dudas y vuestras preguntas si un día estáis como con mucha necesidad, ¿no? de saber algo concreto de la práctica que estáis haciendo o de compartir con el grupo algo concreto de la práctica que estáis haciendo, ¿vale? Bien, dicho todo esto, paso a explicaros módulo por módulo lo que vamos a ver tanto a nivel teórico como a nivel práctico, para que entendáis cómo está hilado todo el proceso de aprendizaje del máster, ¿vale? Entonces, bien, empezamos por el módulo 1, ¿vale? El módulo 1 y el módulo 3 vais a ver que son los que más carga teórica tienen, los que más peso teórico tienen. Por supuesto que también tienen parte práctica, todos los módulos tienen parte práctica porque de hecho es la más importante para acompañar, ¿no? Y también para vivir el proceso personal. En el módulo 1 empezamos por el tema de las heridas, ¿vale? Empezamos por el tema de las heridas y la formación del carácter. Vais a ver que tanto en la formación y luego en vuestros procesos de acompañamiento es exactamente igual. Vamos a empezar por lo más cercano a la persona y vamos a continuar por lo que está más lejos, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Que partimos de las situaciones de dificultad que está viviendo la persona en el presente para ir lo primero de todo a las heridas y la formación del carácter, a la identidad de la persona. Después pasamos ya al tema de papá y mamá y por último vamos a lo que es el árbol familiar. ¿Por qué este orden? Pues porque en mi experiencia, cuando solucionamos lo que está más cerca, que en este caso sería el tema de las heridas y la formación del carácter, todo lo demás cobra un peso menor. Es decir, que solucionando esto, muchas veces nos evitamos tener que ir a trabajar con papá y mamá, tener que ir a trabajar con el árbol familiar o aminora la influencia que eso tiene en la persona. Entonces, lo primero de todo que quiero que aprendáis es esto, ¿vale? Entonces, en el módulo 1, lo primero de todo, y que además es la parte más importante de este primer módulo, vemos la parte de identidad y trauma. Vemos los estilos adaptativos al dolor, vemos los estilos adaptativos al trauma, las 5 necesidades de la infancia, vemos las 5 heridas y el estudio del carácter. Todo esto que os estoy diciendo es lo mismo, simplemente visto desde diferentes enfoques, ¿vale? Sobre todo aquí lo más importante va a ser comprender las diferentes etapas de desarrollo por las que pasamos en nuestra infancia, que vais a poder observar este proceso en vosotras mismas, en vosotros mismos, y después lo vais a poder acompañar en las personas a las que ayudáis, ¿vale? La parte más importante de este módulo 1 es esto, es comprender bien qué 5 necesidades de la infancia tenemos, en cada etapa tenemos una diferente, cómo cuando estas necesidades no se ven satisfechas se produce una herida o trauma y cómo eso desemboca en un carácter o en una forma de funcionar y cómo abordar el trabajo en la práctica de todo esto. Vamos a ver también en este módulo el tema de identidad y polaridades biológicas, porque todas las personas tenemos dentro una energía yin, una polaridad femenina, una energía yang, una polaridad masculina. Además, esto se ve muy fácilmente reflejado en nuestro árbol familiar, en el trabajo con nuestro árbol familiar y en el trabajo también con papá y mamá. Y aquí en este módulo lo vamos a ver de forma interna, de forma individual. Es decir, qué bloqueos a nivel interno corresponden con un exceso de polaridad yin o con un exceso de polaridad yang o con un bloqueo en cualquiera de estas dos polaridades. Vamos a ver también la integración de la máscara y la sombra, es decir, cómo debido precisamente a las heridas y debido precisamente a esa formación del carácter durante nuestra infancia, eh, las personas a las que acompañamos van a mostrar una parte de una forma mucho más evidente, mucho más fácil y van a esconder otras, que es esa sombra, y vamos a aprender a acompañar a las personas a integrar su sombra y al final a recuperar su poder personal y a poder recuperar una identidad más completa, que no responde tanto al dolor y a las heridas, sino a algo más esencial, más genuino, más natural, propio de la persona.
Aquí hay un plus, digamos, hay un apartado que es un conocimiento que es muy útil, aunque no es el conocimiento central de esta formación, pero es muy útil cuando estamos acompañando, que es el tema de los síntomas físicos y de las enfermedades relacionadas con los conflictos de identidad, ¿vale? Porque conocer la manera de entender una enfermedad, un síntoma físico desde el lugar del conflicto emocional nos ayuda a poder entender qué tipo de heridas tenemos que ir a atender o qué tipo, o sea, digamos que esto corresponde a cosas que suceden en la personalidad global de la persona. Por lo tanto, cuando tenemos esta información, y además os voy a dar dos herramientas para poder trabajar con síntomas físicos o con cosas que pasan a nivel orgánico, de manera que podáis ayudar, que podáis acompañar a las personas a que puedan eh, trabajar sus heridas y resolver sus conflictos internos cuando estos ya han llegado a tal nivel de intensidad que se han traducido en enfermedades físicas o en síntomas físicos. Ya os digo que no es la parte central de esta formación ni de este módulo, pero sí que es una información que os apoya y os ayuda en vuestros acompañamientos. Y por último, en este módulo 1 vamos a ver cambios de identidad asociados al ciclo vital, ¿vale? Porque muchas veces las personas están en momentos de cambio que no tienen tanto que ver con heridas o con traumas del pasado, sino más con etapas del ciclo vital, y es muy importante saber abordar también estos cambios de etapa y estos cambios de ciclo vital porque suponen un duelo a nivel de identidad, ¿vale? Entonces muchas veces hay temas, hay personas que vienen, que van a venir a tu consulta con conflictos que tienen que ver con un cambio de etapa importante o que tienen que ver con un cambio de ciclo vital importante. ¿Vale? Entonces, esto es todo lo que vamos a ver en el módulo 1, que evidentemente tiene su parte teórica y evidentemente tiene su parte práctica y que veremos también en las clases en directo. Bien, el módulo 2 es un módulo que ya os digo que el módulo 1 y el módulo 3 son, digamos, los que tienen una carga teórica y práctica más importante, pero este módulo 2 es algo que para mí es muy importante, eh, el tener conocimientos para poder trabajarlo, que es cómo se traduce todo esto que acabamos de ver del módulo 1, es decir, las heridas, los traumas del desarrollo, el carácter, ¿no? Esas adaptaciones al dolor que hemos aprendido en la infancia, cómo se traduce en las personas cuando empiezan a relacionarse o cuando entran en intimidad con otras personas, ¿vale? Esto es súper importante porque es un motivo de consulta bastante asiduo, o sea, en mi consulta y seguramente en la vuestra también aparece muchas veces personas que tienen conflictos en sus relaciones. Normalmente, las dificultades que estas personas tienen con sus heridas y con su carácter se traducen en conflictos interpersonales, conflictos en sus relaciones y relaciones de dependencia emocional, que es lo que llamamos como relaciones de codependencia. Por eso, este módulo 2 no tiene una gran carga teórica, pero sí que es muy importante porque os da conocimiento y herramientas para poder trabajar con las personas a las que acompañáis a mejorar sus relaciones, a salir de relaciones de codependencia o a poder integrar sus conflictos interpersonales desde otro lugar, ¿vale? Y aquí, en este módulo 2, la parte más importante es el tema de la codependencia y además se da también digamos, este complemento de entender los síntomas físicos que tienen que ver con las relaciones, los síntomas físicos o enfermedades que tienen que ver con los conflictos en nuestras relaciones, ¿vale? Bien, y luego pasaremos al módulo 3, ¿vale? Ya veis que el módulo 1 empezamos por lo más individual y que tiene que ver con ese trabajo con las heridas, con el carácter, con el trauma, ¿vale? O sea que sobre todo estamos yendo a entender de dónde viene todo eso en la infancia de la persona y a poder abordarlo y a poder trabajarlo.
En el módulo 2 damos como esa traducción de lo que te pasa a nivel individual, luego lo llevas a tus relaciones y si la persona viene con un tema de relaciones, aquí vas a tener el esquema claro de cómo poder acompañarla para llevarla a trabajar con sus heridas. Y ahora en el módulo 3 ya entramos en lo que es transgeneracional y sistema familiar, ¿vale? Aquí está este módulo 3, que es el otro módulo que tiene una carga teórica importante. Lo que hacemos es dividirlo, está dividido en dos partes, ¿vale? La primera parte, que son los puntos 3.1 y 3.2, es la parte en la que aprendemos todo lo que tiene que ver con papá y mamá, ¿vale? Sistema familiar de origen, estructura, roles y funciones y alianzas, hostilidades y triangulaciones. Te explico qué es lo que vamos a ver en esta primera parte del módulo 3. En esta primera parte del módulo 3 lo que vemos es cómo funciona un sistema familiar sano, cómo funciona un sistema familiar funcional, es decir, cómo está estructurado, cuáles son los roles, cómo se reparten esos roles entre las diferentes personas que forman el sistema familiar, cómo se reparten esas funciones de forma que sea sano para todos los miembros del sistema. Cuando estoy hablando de sistema familiar, estoy hablando de papá, mamá y hijos, ¿vale? Sea para trabajar con el sistema familiar de origen de tu paciente o de tu cliente, o sea para trabajar con el sistema familiar actual de tu paciente o de tu cliente porque tiene pareja, porque tiene hijos, porque está divorciado, separada y tiene hijos, o sea, por el motivo que sea. Aquí lo que trabajamos en esta parte del módulo es para saber equilibrar y ordenar el sistema familiar y todas las implicaciones que tiene esto en la relación de el niño o niña con papá y mamá. Cuando estás trabajando con alguien yendo hacia su pasado, hacia los temas de infancia que se movilizaron con papá y mamá y que quedaron por ordenar o que quedaron por equilibrar o que quedaron por expresar o por sanar, donde estás fijando la mirada es en la vivencia del niño o niña con respecto a sus padres, pero hay que ordenar el sistema familiar completo, ¿vale? Y hay que entender bien ese reparto de roles, la estructura. Un segundito que os silencio. La estructura, cómo están repartidos los roles, cuando esos roles no están bien repartidos, qué implicaciones tiene para el niño o niña y qué implicaciones tendrá para esa persona cuando sea adulta, ¿vale? Hay que entender bien todos los temas de cómo funciona sanamente un sistema familiar y cómo funciona disfuncionalmente para poder después reorganizar, ¿vale? Y en el segundo punto, relacionado todavía con papá y mamá, una parte súper importante que vamos a ver es todo el tema de alianzas, hostilidades y triangulaciones. Es decir, ese niño o niña, cómo se relaciona con papá, cómo se relaciona con mamá, cómo se relaciona con los dos y cómo se relaciona con la pareja que forman los padres o con la no pareja, porque hay una ruptura, o con la ausencia de uno u otro o con la excesiva presencia de alguno de los dos, ¿vale? Y aquí vamos a entender cuáles son las alianzas sanas, porque las hay, y cuáles son las alianzas no sanas, porque también las hay, y tenemos que saber acompañar a recolocar esto y tenemos que saber acompañar a que sobre todo la persona se resitúe con respecto a papá y mamá, ¿vale? Entonces, 3.1, 3.2, estos dos puntos son para ver todo lo que tiene que ver con papá y mamá, ¿vale? En la parte segunda de este tercer módulo, lo que vemos es lo que tiene que ver con generaciones anteriores, es decir, tanto la parte sistémica que tiene que ver con generaciones anteriores, que la vamos a ver a través de los órdenes del amor, que son las 3 leyes de la sistémica que nos explican, bueno, que están a la base de lo que son las constelaciones familiares, pero que aquí lo vamos a ver aplicado al acompañamiento individual. Y por otro lado, transgeneracionalmente, cómo heredamos información, de quién heredamos información,
cómo localizar las personas del árbol de las que heredamos información, cómo acompañar a que la persona tome conciencia de qué ancestro o de qué pareja de ancestros está heredando información y que sepas acompañar a esa persona a poder soltar, ¿no?, lo que no le corresponde, o a poder recolocarlo o a poder reorganizar una fidelidad familiar que de alguna manera le está pesando en su problemática hoy en día, ¿vale? Entonces, aquí vamos a ver tanto la parte de transgeneracional, que tiene que ver con identificar personas concretas del árbol de las cuales la persona a la que acompañas está heredando información, y también a poder trabajar para integrar el linaje masculino y el linaje femenino del clan, por lo que decíamos, porque todas tenemos energía yin y energía yang dentro, todas nos expresamos en diferentes ámbitos en nuestra vida desde esa energía yin o yang, y necesitamos equilibrarla a nivel interno, a nivel de relaciones, a nivel de papá y mamá y a nivel de árbol familiar, a nivel de linaje masculino y femenino del clan. Y aquí os voy a enseñar a cómo trabajar con las personas a las que acompañáis cuando en su árbol, y son casi todos, hay conflictos entre los hombres y las mujeres. Es que los hombres eran muy autoritarios, es que las mujeres eran muy sumisas, o es que las mujeres eran unas matriarcas, y es que los hombres no valían para nada, ¿no? Y hay todo este tema de conflictos entre lo masculino y lo femenino en el árbol familiar, ¿vale? Entonces, en este módulo 3 ya veis que vamos a ver que junto con el primer módulo es el que más peso tanto a nivel de teoría como a nivel de práctica tiene, y con estos dos módulos más este segundo del tema de relaciones tenéis un montón de material con el que vais a aprender a trabajar con este método que yo utilizo de integración de la identidad, ¿vale? Es decir, vamos a trabajar con heridas de la infancia, vamos a trabajar para recolocar la relación con papá y mamá, y vamos a trabajar para quitarle peso a toda la información que viene de manera más inconsciente del árbol familiar, ¿vale? Bien, ahora después de esto viene un módulo que a mí me encanta y que es el módulo, que no es el último, pero es el módulo que de alguna manera cierra el método, ¿vale? Que de alguna manera con este módulo 4 ya tenéis la sensación de que ahora sí sé de qué va esto, ahora sí sé cómo hacer esto que me cuenta Esperanza, ¿vale? Cuando llega, o sea, el módulo 1, módulo 2, módulo 3 tenéis herramientas específicas para trabajar con heridas de la infancia, herramientas específicas para trabajar con la relación con papá y mamá, herramientas específicas para trabajar con el árbol familiar, la sombra, polaridades, etcétera, otras cosas que hemos nombrado también, pero cuando llegamos aquí al módulo 4, lo que vais a tener va mucho más allá de eso, va mucho más allá de trabajar específicamente las heridas, específicamente papá y mamá o específicamente el árbol familiar, sino que aquí vais a tener lo que he llamado, lo que os he contado como protocolos avanzados de consulta, ¿vale? Aquí os enseño a hacer un proceso terapéutico, ¿vale? Ya no son teorías y herramientas y ejercicios, no, aquí es ya cómo se hace un proceso terapéutico, cómo se acompaña un proceso terapéutico, tanto lo que es el proceso en sí, como lo que es una sesión, una primera sesión, una primera entrevista. ¿Qué datos tomo? ¿Qué necesito saber de esta persona para trabajar con todo lo que quiero trabajar? ¿Cómo tomo la información? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cómo acompaño esa primera consulta? ¿Cómo elijo qué ejercicio, qué protocolo o qué acompañamiento es el más indicado para esta persona hoy en esta sesión ahora? ¿Vale? Y os enseño en este módulo 4 los dos protocolos avanzados con los que yo trabajo, con los cuales podéis tocar, o bien, o sea, en uno de los protocolos avanzados os enseño a partir de una dificultad, de un conflicto o de una situación que está viviendo la persona en el presente, pasando por las heridas de la infancia, pasando por la relación con papá y mamá, pasando por el árbol familiar y
trabajando todo esto con un ejercicio de integración de hemisferios cerebrales que se basa en movimientos oculares y respiración, ¿vale? Os enseño ese ejercicio de manera individualizada, ¿vale? Este ejercicio de movimientos oculares os lo enseño de manera individualizada porque tiene muchas aplicaciones, porque sirve para trabajar una situación de estrés, una situación de trauma, sirve para trabajar una situación de dificultad, sirve para trabajar un sentimiento o una emoción que están bloqueadas, sirve para trabajar una emoción nueva que quiero integrar, sirve para trabajar muchas cosas. Por lo tanto, en este módulo 4 os lo enseño el ejercicio en sí de integración de hemisferios cerebrales a través de los movimientos oculares y la respiración. Y después, cuando ya conocéis este ejercicio, os enseño estos dos protocolos avanzados, ¿vale? Uno, partiendo de la dificultad del presente, yendo a heridas de la infancia, papá y mamá, árbol familiar y cerrando con este ejercicio de integración de hemisferios cerebrales. En 50 minutos tenéis un trabajo súper completo, súper profundo y que aplicándolo en el momento adecuado del proceso produce un avance muy significativo, o sea, agiliza bastante el proceso de acompañamiento sin perder profundidad en ese proceso. Y la segunda herramienta, el segundo protocolo avanzado que os enseño, tiene que ver con identificación de creencias que están funcionando. A veces estas creencias vienen del árbol familiar, otras veces vienen de papá y mamá, otras veces vienen de experiencias que la persona ha tenido a lo largo de su vida. Y entonces aquí en este módulo 4 os enseño a identificar, a poder localizar esas creencias y os enseño a trabajar con ellas en un ejercicio en el que partiendo de esa creencia que has identificado, vas a ir a tocar infancia, papá y mamá, árbol familiar y la integración de una nueva creencia, ¿vale? Con estos dos protocolos avanzados, aplicándolos en los momentos adecuados, se agilizan muchísimo los procesos de crecimiento personal. Espera, que tenemos aquí alguien que nos ha colado para hacerla más un poco. Bien, hasta luego. Lo habéis visto, ¿no? Como ha salido de la pantalla un mensaje de que si alguien quiere tener sexo. Bueno, se habrá equivocado de reunión, se habrá despistado. Vale. Después de este momento hater. Seguimos, ¿vale? Bien. Con todas las herramientas, las preguntas de indagación, todo lo que habremos visto en los módulos 1, 2 y 3, más lo que vemos en este módulo 4, aquí ya tenéis el método completo para poder acompañar vuestras sesiones desde este método de integración de la identidad, ¿vale? Tanto partes del proceso que requieren estar desde el modo conversación y de indagar en los temas utilizando las preguntas que te ayudan y que ayudan a que puedas profundizar con tu paciente o cliente en el tema de trabajo que estéis abordando, como ejercicios específicos para los temas que se van presentando, es decir, para tocar infancia, para tocar heridas, para tocar la sombra, cuando aparece también para trabajar resistencias, que esto, claro, evidentemente no puedo resumiros aquí todo lo que se enseña en el máster, ¿vale? Pero se trabaja también con resistencias. Para trabajar específicamente temas con papá y mamá, para trabajar específicamente temas del árbol y con este módulo 4 para trabajar de una manera completa,
¿vale? O sea, para acompañar algunas sesiones durante el proceso con esos protocolos avanzados y agilizar el proceso terapéutico, ¿vale? Y por último, tenemos el módulo 5, que es el último, pero no por eso es lo menos importante, ¿vale? Veo que hay alguien preguntando algo en el chat. Como tengo la pantalla compartida, no puedo leerlo, no puedo contestar ahora, pero luego abriremos un espacio para dudas y para preguntas, ¿vale? Os digo para que podéis poner las preguntas en el chat o podéis escribirosla y guardárosla, lo que queráis, que después abrimos un espacio para poder hablar de las preguntas o de las dudas que tengáis, ¿vale? Bien, el módulo 5, que este sí ya es el último de la formación, es aptitudes y actitudes del acompañante, ¿vale? Aquí la parte teórica del módulo se trata de esas actitudes y aptitudes que tenéis que tener como acompañantes, como terapeutas, como psicoterapeutas, como coaches, el lugar desde el cual acompañéis. Tenéis que saber qué actitudes vuestras facilitan el proceso de la persona y qué otras actitudes pueden interrumpir o molestar un poco en el proceso, ¿vale? Y esto nos ha pasado a todas, o sea, todas hemos, que decir, yo misma, ¿no? O sea, cuando empecé a acompañar procesos en el año 2013, pues había parte de mis actitudes como acompañante que no beneficiaban al proceso, ¿vale? Pero para mí es muy importante que esto no se quede fuera de la formación. Sí que es verdad que yo durante toda la formación estoy hablando de esto porque para mí es un punto muy importante, el lugar desde el cual acompañamos, o sea, que sea un acompañamiento desde un lugar neutral, desde la confianza de que la persona que acompañamos tiene los recursos y las habilidades y las capacidades para poder superar aquello que le esté pasando, desde ese lugar desde el cual ponemos los límites necesarios dentro del proceso terapéutico, desde la presencia, desde el amor, desde el respeto a lo que le está pasando a la otra persona, desde la aceptación, ¿vale? Ah, y de alguna manera también que podamos estar en ese lugar de una forma saludable, ¿no? Aquí una cosa importante que hay que se llaman los órdenes de la ayuda, ¿no? Y precisamente se trata de entender que para acompañar a otras personas tenemos que mantener un cierto orden, ¿no? Y tenemos que mantener una actitud saludable en nuestros acompañamientos, ¿vale? Entonces aquí vamos a trabajar con todo esto y en el módulo 5, aparte de esta parte que os estoy comentando, que es la teoría del módulo 5, la parte práctica van a ser 3 sesiones de supervisión de casos, ¿vale? 3 sesiones de supervisión de casos que me gusta incluirlas dentro de la formación porque es la manera en la que ya tenéis un apoyo directo mío a la hora de ir implementando todo esto en vuestra consulta, en vuestros acompañamientos. Bien, porque vemos casos reales míos grabados y analizamos sesiones reales durante la clase, ¿vale? Para que podáis ver cómo yo guío una consulta, cómo yo guío una consulta, sea esta en modo conversación o sea aplicando un ejercicio o un protocolo. Hacemos análisis de procesos terapéuticos reales, como hemos hecho la semana pasada en la formación intensiva gratuita, y damos espacio también a supervisar vuestros casos, a supervisar los casos que estáis atendiendo en consulta. Oye, he hecho este ejercicio con una persona, me ha pasado esto, tengo esta duda. Oye, estoy acompañando a una persona que le pasa no sé qué, tengo este bloqueo, he tirado por aquí, por dónde más podría tirar y vamos compartiendo, bueno, vamos lanzando hipótesis y vamos viendo posibilidades de por dónde ir acompañando a esa persona en consulta, ¿vale? Entonces, en este módulo 5, lo más importante de todo es que ya se trabaja lo que es la figura profesional, es decir, que mi intención es acompañarte hasta el final del proceso formativo, que tú partes de empezar a conocer la teoría, empezar a conocer la práctica, los ejercicios, etcétera, etcétera, y que cuando acabes el proceso formativo
puedas estar aplicando esto en acompañamientos reales, sea porque ya lo estás haciendo, porque ya hace tiempo que eres profesional del acompañamiento, de la psicoterapia, etcétera, o sea porque empiezas a hacerlo y que me tengas a mí para poder contrastar los pasos que vas dando implementando todo este conocimiento que has adquirido en estos meses de formación, ¿vale? Bien, dejo de compartir pantalla un poquito. Voy a aprovechar para responder la duda de Marga que ha dejado por aquí en el chat. Cuando digo resistencias, Marga pregunta, ¿resistencias te refieres a cuando ante una pregunta te responden que no lo saben? A ver, resistencias pueden ser muchas cosas, ¿vale? Resistencias a veces es esto y esto yo os enseño a acercaros a esto sobre todo desde la respiración, desde el cuerpo, desde el respeto, ¿vale? Pero no solo es esto, que también las resistencias, sino que además de esto es cuando la persona, hay veces que la persona no quiere solucionar. Esto lo digo con muchas comillas, con mucho respeto, porque esto nunca es así, que alguien no quiera solucionar su tema, ¿vale? Pero a veces pasa que encontramos una dificultad en el proceso terapéutico porque la persona tiene miedo a pasar por cierto lugar, porque la persona tiene miedo a conectar con algo que pueda ser muy doloroso o porque la persona no quiere verse, o sea, tiene más miedo a verse en una situación determinada que el deseo de verse en una situación X deseada, ¿vale? Entonces, o incluso las situaciones deseadas a veces generan resistencias, ¿vale? Entonces, os enseño una manera de poder trabajar con las resistencias sin querer cargárselas, porque yo he oído por ahí de cada burrada en cuanto a las resistencias, que es una falta de respeto total en un proceso terapéutico. O sea, como tienes resistencias, sí, claro, precisamente de eso está hecho el carácter, de resistencias puras y duras. Tienes resistencias, por supuesto que tengo resistencias. Es eso lo que define un carácter, es eso lo que define una herida, el tener resistencias, ¿vale? Entonces, súper importante trabajar las resistencias desde un lugar de máximo respeto, pero sabiendo ayudar y sabiendo acompañar a la persona a poder integrarlas, no a vencerlas, no a romperlas, no a cargárselas. No venimos a romper nada. Venimos, el trabajo que hacemos lo hacemos para integrar, para ayudar a la persona a que integre. Ayudamos a la persona a que integre su dolor y sus heridas. Ayudamos a la persona a que integre su carácter. Ayudamos a la persona a que integre sus resistencias. Ayudamos a la persona a que integre su relación con sus padres. Y ayudamos a la persona a que integre la información que viene del árbol familiar. ¿Vale? Este es el enfoque. Este es el trabajo. Entonces, el trabajo con las resistencias es un trabajo muy amoroso, muy amable, que se hace muy desde el cuerpo. Eso sí que lo quiero puntualizar, porque claro, aquí estamos hablando y parece que se queda todo muy en lo mental, pero los ejercicios de este método van al cuerpo, van al sentir. Pasarlo por el cuerpo y por el sentir es fundamental. Si no pasa por el cuerpo, hasta luego. Podéis hablar mucho, la persona puede tomar conciencia de un montón de cosas, como no lo sienta en el cuerpo, pasado mañana no lo ha integrado. Entonces, yo os enseño a que podáis acompañar desde este lugar de llevar a la persona a sentir en el cuerpo, de llevar a la persona a respirarse los cambios en el cuerpo, a respirarse las emociones en el cuerpo y en todos los ejercicios, las preguntas, los protocolos, etcétera, etcétera, pasan por el cuerpo. ¿Vale? Súper, súper, súper importante. Bien, más cositas que os vengo a explicar hoy. A ver.
Bien, calendario. A ver, que tengo aquí la página. Os la quiero compartir porque así se ve de una forma muy, muy, muy clara, ¿vale? ¿Cuándo empiezan las clases? Vale, estamos en la tercera edición. ¿Cuándo tengo acceso? A ver, vale. ¿Cuándo tengo acceso a la plataforma del máster con todos los materiales? En el momento en el que formalizas tu matrícula, tienes acceso a la plataforma del máster con tu usuario, con tu contraseña, todo ordenado por módulos y por lecciones, con los PDFs descargables de los apuntes, con los vídeos lección por lección, todo bien organizadito y desgranadito. Os quiero decir que aunque una lección sean a lo mejor 2 horas de teoría, de vídeo de teoría, están desglosados en vídeos más cortos, ordenados por conceptos para que os sea fácil saber por dónde vais. Y en la plataforma os permite marcar, esta lección ya la he visto, esta lección ya la he visto, esta también, y así cuando entréis a la plataforma directamente, aunque podéis ver las lecciones anteriores otra vez, pero directamente ya veis señalado por dónde vais, ¿vale? Entonces, en el momento en el que os matriculáis, ya tenéis acceso a todos los materiales de la parte teórica, ¿vale? Bien. ¿Cuándo empiezan las clases en directo? Las clases en directo empiezan el miércoles 30 de noviembre, ¿vale? El miércoles 30 de noviembre tenemos la primera clase en directo y las clases de 30 de noviembre, 14 y 21 de diciembre son clases de resolución de dudas, de preguntas y de explicaros en directo los conceptos más importantes de la teoría, ¿vale? Es decir, que son clases para que podamos asimilar bien toda la teoría. ¿Qué pasa? Tú te matriculas hoy y empiezas a ver la teoría, empiezas a tomar notas de las dudas que tienes, empiezas a revisar todo lo que necesitas revisar, empiezas a leerte los apuntes, a subrayar, o sea, empiezas a asimilar la teoría y llega el miércoles 30, el miércoles 14 y el miércoles 21 de diciembre. En estos 2 meses de noviembre y diciembre yo os voy a estar acompañando a asimilar toda la parte teórica. Evidentemente, en las clases que vienen después hasta marzo, ¿vale? Porque las clases son desde finales de noviembre hasta finales de marzo, los miércoles de 7 a 9, en todas las clases de después, por supuesto, podéis preguntar lo que necesitéis de la teoría. O sea, no os voy a vetar ninguna pregunta. Uy, es que estamos en el módulo 3, no me preguntes nada del módulo 1. Sí, sí, todas las preguntas van a ser bienvenidas durante toda la formación, ¿vale? No se va a quedar nadie con una duda colgada porque hayamos avanzado más en la teoría o en la práctica, ¿vale? Pero sí que es verdad que sobre todo los meses de noviembre y diciembre, el acompañamiento va a estar muy enfocado a que comprendáis muy, muy bien los conceptos más importantes y la parte de la teoría más importante de la formación, ¿vale? En enero, lo veis aquí en el calendario, en enero empezamos con la parte práctica. Empezamos por el 11 de enero con los ejercicios que tienen que ver con la parte práctica de la primera parte del módulo 1, ¿vale? Para acompañar las heridas. Después pasamos a la parte práctica de la segunda parte del módulo 1, integración de polaridades internas, integración de la sombra, que serán los miércoles 18 y 25 de enero. Después pasamos a la primera parte del módulo 3, ¿vale? Que será el miércoles 1 de febrero. Aquí en esta primera sesión trabajamos la parte práctica que tiene que ver con la integración o sea, con ordenar el sistema familiar de origen. Después pasamos a la segunda parte del módulo 3, que son el miércoles 8 de febrero y el miércoles 15 de febrero, que trabajaremos todo lo que tiene que ver con integrar la relación con papá y mamá y reorganizar las fidelidades familiares del árbol familiar y la integración del linaje masculino y femenino del clan. El miércoles
22 de febrero ya entramos en la parte práctica del módulo 4, ¿vale? Con este ejercicio de movimientos oculares y respiración que nos ayuda, con el que podemos trabajar un montón de cosas que ya os nombraba antes, que después veremos integrado en los protocolos avanzados, pero aquí en esta clase os explico la base teórica del ejercicio, os explico cómo se hace el ejercicio, os explico todas las aplicaciones que tiene, que son muchas, porque lo vais a poder utilizar en muchas sesiones, independientemente de si utilizáis otros ejercicios o no, o las abordáis en modo conversación. Y los miércoles 1 y 8 de marzo trabajamos los dos protocolos avanzados, ¿vale? El 1 de marzo os enseño uno de los protocolos avanzados y el 8 de marzo os enseño el segundo de los protocolos avanzados. Y por último, el módulo 5, que tendremos la parte práctica los miércoles 15, 22 y 29 de marzo, que serán las 3 sesiones de supervisión de casos, ¿vale? Bien, como falta mucho para el comienzo de las clases en directo, las personas que os matriculéis antes del 14 de octubre tenéis 3 clases extra. Esas 3 clases extra serán los miércoles 19 de octubre, 2 de noviembre y 17 de noviembre. Y en esas 3 clases extra lo que vamos a hacer es resolver todas las dudas que necesitéis sobre la teoría, ¿vale? Es decir, yo os empezaré ya a explicar conceptos básicos, conceptos importantes en directo, o sea, tenéis la teoría grabada, pero yo me voy a dedicar a que en estas 3 clases y en las 3 siguientes de noviembre y diciembre, es decir, de octubre a diciembre, toda mi dedicación va a ser a que integréis la teoría a lo bestia, o sea, a que integréis muy bien lo más importante y lo esencial de todo lo que vamos a ver en la teoría, ¿vale? Entonces, los que os matriculéis antes del 14 de octubre, comenzaremos realmente con las clases y con el seguimiento de la teoría a partir del 19 de octubre. Algo que es muy importante. Yo voy a poner fechas, os voy a ayudar a organizaros el calendario, aunque la teoría esté por módulos grabada en la plataforma y tengáis los apuntes. Yo os voy a poner calendario para facilitaros el que podáis ir viendo la teoría, porque evidentemente si yo te doy 5 módulos de teoría y no te digo nada más, te vas a volver loca. Pero si yo te pongo un calendario de tal fecha a tal fecha, vamos a revisar esta parte de la teoría y vamos a hacer esta clase, vamos a hacer dudas y preguntas sobre todo de esto y os voy a explicar los conceptos más esenciales sobre esta parte de la teoría. Y de tal fecha a tal otra, esta otra. Y de tal fecha a tal otra, esta otra. Aunque esté grabado, porque de esa manera lo podéis ver a vuestro ritmo, parando, tomando notas, tomando apuntes, etcétera, etcétera, aunque sea así, yo os voy a hacer un seguimiento del aprendizaje de la teoría, ¿vale? Entonces, esto que quede claro porque para mí es una parte muy importante, el poder estar, el poder acompañaros en el proceso de aprendizaje, ¿vale? Y a ver, la otra cosa que os quiero compartir es precios, formas de pago y fechas de matrícula, ¿vale? Y también requisitos, porque esto no os lo he comentado y es importante. Vale. Bien, el precio del máster es de 2.200 euros, ¿vale? Hasta el 14 de octubre, igual que tenéis esas 3 clases extra con las que ya empezar a profundizar y a integrar toda la parte teórica, también tenéis la posibilidad de tener un precio más reducido, ¿vale? Este precio más reducido es o bien 1.700 en un pago único
o bien 2.075 dividido en 8 cuotas, ¿vale? Las 8 cuotas son iguales, ¿vale? Son 8 cuotas de 256. No hay una matrícula y luego cuotas más pequeñas, o sea, no hay un pago inicial más grande y luego cuotas más pequeñas, sino que las 8 cuotas son del mismo importe, ¿vale? Hasta el 14 de octubre tenéis estos dos precios reducidos, más un mes de acceso a supervisión grupal, más una masterclass que haremos seguramente un sábado para profundizar en las heridas infantiles y la formación del carácter. Y además las 3 clases de octubre-noviembre que os he comentado hace un momento, ¿vale? Importante, requisito imprescindible para acceder a la formación es tener una entrevista personal conmigo, ¿vale? Puede ser por llamada, puede ser por videollamada, pero es importante, o sea, nadie se puede matricular en la formación sin hacer esta entrevista personal conmigo. ¿Por qué? Porque la formación no es para todo el mundo, ni a lo mejor es lo que más necesitas, esta formación. Entonces, ¿qué tienes dudas? Quiero hacerla, pero no sé si es para mí. Contáctame y hacemos una llamada de valoración, hacemos esa entrevista personal de valoración, donde yo te resuelvo las dudas que tengas y te pregunto y te conozco mejor para saber si das el perfil para entrar en la formación este año o no, ¿vale? En ese sentido, soy muy sincera. Si lo que necesitas es otra cosa, que no es la formación, te lo voy a decir, ¿vale? De la manera, digamos o sea, yo lo que quiero es que esta formación sea en beneficio de las personas que entran, porque para mí el seguimiento en el grupo es de las partes más importantes durante la formación. Y para eso, las personas que entran en el grupo tienen que ser personas que realmente estén en el punto de hacer esto. No hay requisitos que tengan que ver con formación previa. Es decir, no necesito que seas psicóloga, no necesito que tengas un título previo para acceder a la formación, pero lo que sí necesito es conocerte y ver que estás en el punto de poder aprovechar esta formación, ¿vale? Y que estás en el punto de poder formar parte este año de esta edición del máster. Entonces, por favor, que nadie se quede con la duda simplemente por no preguntar, ¿vale? O sea, si tienes la duda de si esto es para ti, si esto no es para ti, o te quedan dudas más específicas sobre el proceso de aprendizaje, sobre los contenidos, sobre si lo vas a poder asimilar y aprovechar o no, o si es para ti o no, por el ámbito profesional en el que te encuentras, háblame, ¿vale? Escríbeme un email y lo hablamos y lo comentamos y lo vemos, ¿vale? Como las plazas son muy reducidas, ya digo que la entrevista personal conmigo es imprescindible, ¿vale? Entonces, yo he estado haciendo entrevistas esta semana, estaré haciendo entrevistas la semana que viene, pero es importante que reservéis conmigo esa entrevista personal para que podamos hablar, ¿no? Para que podamos hablar de tu caso particular y ver si aplicas o no aplicas, digamos, para esta formación, ¿vale? Bien, más cositas que os quiero comentar que para mí son importantes, ¿vale? Os he comentado antes que me encuentro... Que todo el mundo silenciado, que no haya interferencias. Luego ya abrimos para dudas y preguntas. De hecho, dentro de nada ya vamos a pasar a la última parte del Zoom de hoy y vamos a ver dudas y preguntas, ¿vale? Bien, ahora os quiero hablar de algo de qué me encuentro normalmente entre profesionales del acompañamiento. ¿Qué dificultad me encuentro sobre todo entre profesionales del acompañamiento? Las dos situaciones que me encuentro entre los profesionales del acompañamiento o personas que quieren dedicarse al acompañamiento son dos casos distintos. Uno, quien no puede vivir de su profesión como acompañante porque como que algo le impide mostrarse, algo le impide
publicitarse, algo le impide decirle al mundo, oye, yo atiendo en sesión individual, o se publicita, se muestra, se anuncia, pero sin embargo cuando le llegan los casos se acojona y no los quiere atender o deriva un montón de casos o bueno, ¿no? Como que hay una serie de dificultades ahí a la hora de poder vivir de esto. O bien me encuentro personas profesionales que están sobresaturadas de consultas, ¿vale? Es decir, que atienden a demasiadas personas y que aún así sienten que el retorno económico que reciben no es el que supuestamente deberían de estar recibiendo, ¿vale? Entonces, en el caso primero, quien no puede vivir de su profesión como acompañante porque quizá no se siente preparada a pesar de tener ya alguna formación, normalmente esto suele ocurrir o bien porque a la persona le faltan herramientas para sentirse segura acompañando, o bien porque falta la sensación de valor propio, de saber que lo que haces sirve, de tener el apoyo de supervisión de casos en la que te sientas acompañada al poner en práctica tus conocimientos y por lo tanto al faltarte las herramientas adecuadas, al no ver resultados en tus acompañamientos o al tener una sensación de falta de valor propio, no te atreves a coger gente, derivas muchos casos a quienes han sido tus maestros o profesores o compañeros de formación, o te llegan muchos casos que no sabes cómo atender y atiendes a medias cosas que sabes que podrías acompañar pero no acompañas, o que podrías ayudar si tuvieras las herramientas adecuadas, ¿vale? Este tipo de casos se puede resolver en el máster, se puede resolver en la formación, obviamente, si la persona se implica, ¿vale? Yo no te voy a obligar, como si fueras una niña o un niño pequeño, pero voy a poner a tu disposición, voy a poner a tu alcance las herramientas y los conocimientos y me vas a tener a mí para supervisar tus casos, para que teniendo esos conocimientos y esas herramientas para poder acompañar, hagas buenos acompañamientos y sientas que tienes mi respaldo para permitirte paso a paso ir cogiendo más personas en tu consulta hasta que puedas dejar, si es el caso, tu trabajo, el que no te gusta, el que te permite pagar las facturas y que puedas empezar a vivir de lo que realmente te gusta hacer, ¿vale? En el segundo caso, que me encuentro muchísimo y que parecería que es totalmente opuesto, pero en realidad no lo es, son las personas que cogen 1000 pacientes por semana, que se agotan, que se exprimen, que se queman, que acaban exhaustas y aún así sienten como una punzada de dolor al hacer las declaraciones trimestrales porque ven que todo el esfuerzo que han hecho semana a semana atendiendo un montón de gente en su consulta no les permite vivir tranquilas, ¿vale? ¿Por qué digo que este segundo caso se parece al caso anterior? Porque al final se trata de un tema de autovaloración. Se trata de que puedas sentir que tienes las herramientas adecuadas, apropiadas para hacer procesos terapéuticos en los que te sientas contenta, en los que te sientas orgullosa de ti misma como profesional y que esa sensación precisamente te permita poner un precio adecuado a tus consultas y que así puedas ponerte límites en la agenda y puedas tener más tiempo para descansar, para recuperarte de las sesiones que acompañas y para que puedas tener en tus sesiones una buena presencia y una buena energía, porque no vas a lo loco, porque no te quemas y que además puedas disfrutar también de tu vida personal y puedas sentir que ganas el dinero que mereces por hacer un trabajo tan importante y que requiere un compromiso tan fuerte y un sostén tan fuerte como es acompañar a las personas en sus procesos internos, ¿vale? Entonces, si es tu caso, este segundo caso, tienes que saber, para mí es importante
transmitirte que hay personas que han podido superar este tipo de situaciones al hacer esta formación porque se han implicado en ella y porque tras haber integrado los conocimientos de esta formación en sus consultas, en sus acompañamientos, sienten que de verdad pueden ayudar en sus consultas y que con ver a sus pacientes 2 veces al mes y en la mayoría de casos entre 4 a 6 meses, sus dificultades están resueltas o por lo menos ya bastante colocadas. Con lo cual, sabes que lo que cobras por tus consultas realmente es una buena inversión para las personas a las que acompañas. Y eso te da tranquilidad. Y eso dignifica tu trabajo. Y dignifica todo el trabajo que hacemos de sostén. Que nadie lo dice, o muy poco se dice, pero es muy heavy. El trabajo de terapeuta o acompañante es muy solitario y requiere de mucha presencia, de mucha energía y de mucho sostén. Y requiere de mucho autocuidado que en muchos casos no nos sabemos dar. ¿Vale? Y por eso, para mí es tan importante ofrecer la supervisión dentro de la formación. Porque para mí el acompañamiento, el soporte entre terapeutas, entre acompañantes, es vital. ¿Vale? Así que el panorama que se te puede dibujar a nivel profesional si te implicas es poder vivir de lo que amas hacer, poder vivir de ayudar a los demás sin quemarte, sin acabar loca tirándote de los pelos, porque tengo muchas compañeras que esto les pasa, sin autoexplotarte y ofreciendo un acompañamiento de calidad con presencia de calidad a las personas que se acercan a ti a pedirte ayuda. Y una vez más, esto es algo que haces por ti. Es algo que haces por ti y es algo que haces por las personas que te piden ayuda. Es algo que haces por ti como profesional y es algo que haces por tus pacientes o por tus clientes. No hay que esperar, y esto viene un poco del mundo casposo, ortodoxo, un poco dinosaurio de la psicología más académica, así un poco rancieta a veces. Yo soy psicóloga, o sea que lo digo desde dentro con todo conocimiento de causa. No hay que esperar 30 años de experiencia en psicoterapia para poder poner un precio a tus consultas que dé valor a tu trabajo. Y además, teniendo un método claro, teniendo un método ágil de acompañamiento, pero profundo, le ahorras a las personas a las que acompañas años de terapia en procesos demasiado largos, poco concretos, en los que muchas veces se acaba dando vueltas en círculo, ¿vale? Simplemente por no contar con los conocimientos y las herramientas adecuadas. Entonces, otra cosa que ocurre que también me parece importante nombrar, porque hay gente que me lo ha preguntado y para mí pues es algo importante. Incluso hay alumnos que se han acercado al máster desde ese lugar y luego le han sacado mucho provecho a nivel profesional desde ahí. Es que si es tu deseo, en la formación, las herramientas y los conocimientos que vas a aprender, después los puedes llevar a charlas, a talleres, a conferencias, a formaciones, a monográficos grupales y de alguna manera diversificar tu manera de trabajar, porque atender sesiones individuales requiere de una parte de ti y atender procesos grupales requiere de otra parte de ti. Y es una manera también de hacer un trabajo equilibrado y compensado. Y además, de alguna manera estás ampliando tu manera de tener ingresos y tu manera de que más personas conozcan tu trabajo. ¿Vale? Entonces, todo lo que yo os enseño, yo lo aplico en retiros grupales, en retiros formativos, en charlas, en monográficos, en formaciones, en vídeos, lo aplico, ¿vale? Entonces lo vais a poder hacer si es vuestro deseo. O sea, esto ya es una cosa que cada una tiene que decidir. Pues a mí sí que me va esto de hacer charlas, a mí no, a mí sí que me va lo de hacer talleres, a mí no. Sin embargo, hay personas al revés, que lo aplican únicamente en el ámbito grupal y también funciona muy bien. Es decir, que es importante ver la proyección, las posibilidades a nivel profesional que os puede dar el hecho de participar en esta formación. ¿Vale?
Pero para mí lo más importante de todo lo que estoy contando ahora es el tema del autocuidado, es el tema de que te permitas vivir del acompañamiento, pero que no te sobrecargues, ¿vale? Que puedas poner ese precio adecuado a tus consultas porque ves que realmente están generando resultados. Para mí esto es brutal. O sea, que puedas tener tiempo de darte un paseo, de estar con tus hijos, de hacer el amor, de salir a hacer deporte, de irte a tomar algo con una amiga, o sea, de descansar en el sofá, porque no estás sobrecargando tu agenda, porque tienes la sensación de que no vales como terapeuta, como acompañante, o porque tienes la sensación de que como tienes las herramientas, tienes que ayudar a todo el mundo, ¿no? Esto también pasa mucho, que confundimos el hecho de estar al servicio con dejar nuestra vida de lado. Confundimos estar accesibles y ayudar con ser baratos, ¿vale? Y nadie te impide que tú, aun poniendo un precio a tu consulta, negocies y pactes un precio distinto para quien realmente lo necesita. O que hagas bonos de sesiones, como es mi caso, por ejemplo. O que seas flexible en esto, pero que de base tú tengas claro que valoras tu tiempo, que valoras tu trabajo, que valoras tu presencia, que valoras tu energía, que valoras tu formación, que valoras tu experiencia y que pongas un precio a tu consulta que realmente sea el que merece. ¿Vale? Bien. Con esto, que para mí es súper importante, el hablar no solo de los contenidos, el calendario, no sé qué, sino también de desde qué lugar vivimos esta profesión y por qué para mí es importante que sea un grupo reducido, por qué para mí es importante generar una intimidad y hacer piña en el grupo de la formación, por qué para mí es importante que tengáis un respaldo de mí como formadora en sesiones de supervisión de casos, que estemos en el aprendizaje, el poder haceros un seguimiento de cerca a vuestro proceso de aprendizaje. Evidentemente esto no obliga a nadie, o sea, si alguien quiere entrar en la formación y no formar tanto parte del grupo y no estar tan pendiente de las supervisiones y demás, evidentemente es algo opcional, pero como mínimo que sepáis que tenéis la posibilidad, ¿vale? Que me tenéis ahí para acompañaros y que tenéis acceso a mí para poder respaldaros en vuestro proceso de aprendizaje, ¿vale? Bien, dicho esto, abrimos ahora sí un espacio para dudas y preguntas si las hay, ¿vale? Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues ahora mismo estamos abriendo espacio para ello, ¿vale? Puede ser que queráis escribirlas en el chat, puede ser que alguien quiera abrirse el micro, abrirse la cámara y compartir su duda y su pregunta. Y nada, pues aquí estoy disponible para responderos. Buenas tardes, Esperanza. Buenas tardes, Soy Ana Marín. Ana Mari. Me llama muchísimo la atención y me encantaría hacer este máster porque, bueno, es algo que siempre ha estado ahí en mi camino de alguna manera. No sé cómo siempre ha estado ahí, pero bueno, por Vale, distintas circunstancias este año es imposible vale. hacerlo. Entonces, bueno, me lo plantearé quizá para el año que viene. Aunque me quedo con las ganas, muchísimas, pero bueno, es que estoy en otros planteamientos, en otros cursos que ahora mismo, bueno, me es imposible. Pero sí me llama una cosa la atención y te quiero preguntar. Tú Vale, dices que esto puede suponer, lógicamente, cuando yo hablo de parte de acompañamiento o cuando yo lo miro para hacer el máster, lo miro un poco en plan amistad, en plan colega, en plan de para mí misma, pero no lo estoy mirando desde un punto profesional. Pero tú dices que esa parte también se puede un poco aprovechar, ¿no? Y poder sacar, pues, ese pequeño partido a la hora de tener una parte económica con las consultas que puedas ofrecer. Pero si yo no soy psicóloga y si yo no tengo ningún tipo de carrera en ese sentido, me llama mucho la atención, o sea, ¿cómo poder sacar partido a esto? ¿Cómo poder hacerlo? Porque claro. claro, yo lo hago de un tú a tú, lo hago pues desde una persona cercana que de repente, pues yo qué sé, ¿no? Pero Vale. ¿cómo abrirte en esta posibilidad?
A Gracias. ver, aquí hay muchas cosas que contestar, ¿vale? Lo primero de todo es que para acompañar, ¿vale? Lo que hay que tener es vocación de acompañar, ¿vale? Ahora os hablo de formación, porque evidentemente también es importante. Pero primero de todo, lo que hay que tener son las ganas de hacerlo, ¿no? Acompañar a un amigo, acompañar a tal, eso no es un acompañamiento. Eso es, he aprendido esto, lo hacemos aquí tú y yo, jiji, jaja, va a algún lado, no va a algún lado. Bueno, entre personas conocidas no es el mejor lugar para aplicar todo esto, ¿vale? Entre personas conocidas es casi que jugar al acompañamiento, pero entre personas conocidas no trabajamos, ¿vale? Esto es una cosa que tú puedes compartir con personas de tu alrededor, pero sin ponerle el nombre de que estás acompañando, porque en el ámbito de lo personal no entra lo profesional. Esto tiene que estar muy claro. O sea, si yo aprendo un ejercicio nuevo y lo hago con una amiga, estoy haciendo un ejercicio que he aprendido con una amiga, no estoy haciendo un acompañamiento, ¿vale? Bien. Si no eres psicóloga, no puedes ejercer como psicóloga. Si no eres psicoterapeuta, no puedes ejercer como psicoterapeuta, ¿vale? No puedes diagnosticar y no puedes tratar. Lo que sí que puedes hacer es orientar y acompañar. Orientar porque tienes una serie de conocimientos y una serie de ejercicios para orientar y acompañar a una persona a que pueda localizar y transformar, movilizar ciertas emociones, ciertas dificultades, ciertos temas que le generan estrés. ¿Vale? Ahora, ¿por qué digo que lo primero de todo es la vocación? Porque no tiene sentido ponerse a acompañar si una persona no tiene un deseo interno de acompañar, ¿vale? En el sentido de hacer un ofrecimiento, digamos, abierto a personas que no te conocen, a que puedan contactar contigo y pedirte tu servicio de acompañamiento. Desde el conocimiento, tanto teórico como práctico, que ofrezco en la formación, se pueden hacer acompañamientos individuales. Se pueden hacer acompañamientos individuales. Ahora, quien sea psicóloga hará acompañamiento desde su posición de psicóloga y eso le permitirá hacer muchas más cosas que no va a poder hacer una persona que no es psicóloga. ¿Vale? Y ocurre lo mismo si tienes formaciones anteriores o no las tienes. Y luego para mí una cosa que es de responsabilidad individual y profesional y es, si es mi primera formación y empiezo a acompañar algunos casos, tengo que estar muy atenta de qué casos puedo acompañar y qué casos no. Y ahí no se trata tanto de las herramientas, sino de la práctica, ¿vale? Porque hay una curva de aprendizaje y en esa curva de aprendizaje tienes que ver y tienes que ser responsable con qué tipo de situaciones, qué tipo de conflictos, qué tipo de situaciones personales te ves preparada y capacitada para poder acompañar y cuáles no. Y obviamente en tu caso, nada de diagnóstico, nada de tratamientos a personas que tengan nada diagnosticado, ¿vale? Porque no es el ámbito en el que debes moverte, ¿vale? Entonces, pues esto hay que tenerlo claro, hay que tenerlo presente. Ahora, ¿se puede acompañar sin ser psicóloga? Sí, por supuesto que sí, ¿vale? Pero sabiendo hasta dónde y etcétera. Entonces, ¿qué tipo de casos? ¿Cómo te muestras al mundo? ¿Desde qué punto te publicitas? Ahí hay, bueno, hay lo mismo que el aprendizaje de la teoría y de la práctica, hay un aprendizaje también a nivel profesional en lo que es cómo me muestro al mundo, desde qué lugar, qué figura es realmente la que me corresponde, ¿vale? Yo cuando certifico como acompañante, porque para certificarte como psicóloga te tienes que ir a la carrera de psicología, ¿vale? O sea,
cada cosa en su lugar. Ahora, que yo como psicóloga, todo lo que he aprendido y te voy a enseñar, el 90% lo he aprendido fuera de la carrera, sí. Que todo lo que te estoy enseñando lo he aprendido después de la carrera, sí, sí. Por eso no es una formación que sea únicamente para psicólogos. Hay muchos terapeutas y muchos psicoterapeutas, muchos profesionales de la salud que vienen de otras ramas, que no son psicólogos necesariamente y que trabajan estupendamente bien. Pero ahí la responsabilidad individual es muy importante. Igual que conocí personas en la carrera que, a no ser que hayan cambiado mucho, espero que no estén atendiendo a nadie, por mucho que les dieran el título de psicología, ¿vale? Pero hay que distinguir, hay que ver, hay que poner cada cosa en su sitio. ¿Vale, Ana María? ¿Respondo tu pregunta? Fenomenal, sí, 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 sí. La verdad es que Perfecto. yo, fíjate, en el ámbito profesional trabajo en un servicio de atención al paciente, puro Claro. y duro acompañamiento, pero lógicamente Sí, dentro del sí, ámbito sí. sanitario. Es que Y después, hay muchas personas que se han formado, que trabajan en el ámbito sanitario y en el ámbito educativo. Muchas personas que se han formado conmigo, que teniendo esta formación, la calidad de su trabajo en el ámbito en el que trabajan, pues no hay color. Toma otro lugar. Sí, sí. claro, y aparte de eso también estoy estudiando educación social. O sea, que Entonces, tienes otro ámbito de acción, ahí eso tienes es. otro ámbito de acción en el que tener esta formación, estos conocimientos, te ayuda. Mira, hay personas que se han formado conmigo siendo psicólogos, siendo orientadores, siendo terapeutas manuales, es decir, quiroprácticos, osteópatas, personas que han venido desde la medicina china a esta formación, ¿vale? Y hemos compartido en el grupo las personas que vienen de la psicología han aportado desde su punto de vista, las personas que vienen desde el ámbito social aportan desde su punto de vista, las personas que venís desde lo sanitario o desde educación social o integración social también aportáis desde vuestro lugar y hay un lugar de encuentro y luego cada cual tiene que saber cómo aplica esos conocimientos a su ámbito. Hay Ujú. profesoras y maestras que se han formado conmigo con estas herramientas. ¿Por qué? Porque a la hora de acompañar a las familias, por ejemplo, o a los niños, tienen una información y tienen unas herramientas distintas para hacer esa orientación que hacen a las familias. ¿Vale? De acuerdo, muchísimas gracias. Me quedo con las ganas de hacerlo, pero mira, estoy Bueno, justamente en un cambio estructural y organizativo en el trabajo que me va a claro, suponer demasiado estrés porque justamente coincide con la fecha que claro, propones en el calendario. claro. Pero vamos, para el año Bueno, que viene seguro que hablaremos y veremos a ver en la genial, entrevista Ana que Mari. Pues Muchísimas estamos gracias. al habla. Gracias a ti. ¿Alguien más que tenga dudas, preguntas, cualquier cuestión que podamos resolver aquí? Bueno, de momento parece que no hay más preguntas. Entonces, resolvemos nuestros propios procesos. Marga, sí, lo que os comento, que creo que lo he dicho en la explicación de todos los módulos y demás, es que tú ves la teoría, ¿vale? La teoría, evidentemente, solo de ver la teoría. De hecho, el martes fue, sí, el martes tuve consulta individual con una persona que se ha matriculado en el máster, que se matriculó ya a finales de agosto y tiene acceso, por lo tanto, a todos los materiales de la teoría. Y esta persona lleva conmigo en terapia individual desde mayo, ¿vale? Entonces, me cuenta en consulta individual, eh, me cuenta en consulta individual que solo de ver los vídeos de teoría está entendiendo muchísimas cosas de su propio proceso personal, está entendiendo muchísimas cosas de su infancia y se le están moviendo cosas importantes, ¿vale? Entonces,
solo de ver la teoría va a haber cosas que se os van a mover. Acompañando la teoría hay la batería de preguntas de indagación que lo primero de todo las vais a responder vosotros. Eso ya moviliza, reestructura y genera cambios y genera transformación, porque para mí es primordial que entendáis que si vosotras no hacéis vuestro propio proceso personal con el método, evidentemente no lo vais a poder aplicar, ¿vale? Por eso está incluido en la formación, o sea, es algo que sí o sí va a suceder, ¿vale? Y acompañando las preguntas de indagación, tenéis los ejercicios prácticos que vamos a ir realizando durante los 5 meses que dura la formación y vais a poder vivir esa transformación en vosotras. Desde las heridas de la infancia, pasando por temas relaciones, pasando por tema papá y mamá, pasando por el árbol familiar. Y luego vais a estar practicando también los protocolos avanzados de consulta. O sea que el proceso personal sí o sí se va a dar, ¿vale? Los cambios a nivel personal sí o sí se van a dar, ¿vale? Paulina dice, nosotros somos coaches ontológicos y coaches neurobiológicos y nos formamos en la primera edición del máster. Sí, Paulina junto con su pareja, Santi, que súper contenta de que estés aquí, te hayas pasado este ratito, muchas gracias. Ellos se formaron conmigo en la primera edición del máster, que fue en el año 2020. Y me consta, porque lo veo en vuestro trabajo, lo veo en vuestras publicaciones en redes, lo veo en vuestros vídeos, me consta que aportáis mucho de lo aprendido en la formación conmigo a las personas a las que acompañáis. Así que sí. Sí. Muchísimas gracias, Pauli. ¿Qué pasa cuando no tienes mucha información del árbol familiar? Dice Marga. No hay problema con eso porque os enseñamos diferentes maneras de abordar los procesos terapéuticos cuando hay información del árbol y cuando no la hay, ¿vale? Hay muchas maneras de trabajar y no hace falta en muchos casos tener información sobre el árbol familiar. Así que eso no es problema. De hecho, es que muchas veces a los puntos del árbol familiar que necesitamos trabajar son precisamente puntos sobre los que no tenemos información. ¿Vale? Gracias, Paulina, por tus palabras. Un placer contar con vosotros. Bien, ¿alguna pregunta más? Vamos cerrando aquí la reunión de hoy. Gracias a ti, Marga. Gracias por tus preguntas. Bien, deciros, insistiros una vez más, no te quedes con las ganas de saber si el máster es o no para ti, o sea, no te quedes fuera de esta oportunidad formativa solo porque te da palo preguntarme, ¿vale? Entonces, daros cuenta de esto, ¿no? Que hasta el día 14 de octubre tenéis la oportunidad de acceder por un precio menor. Todos los años el precio de la formación sube porque siempre hay mejoras, porque siempre hay novedades dentro de la formación, porque también hay más demanda. El grupo, pues en vez de ir a grupos mayores, lo que he hecho ha sido reducir el grupo, con lo cual también me tenéis más disponible. Tenéis las 3 clases extra de octubre-noviembre, tenéis el acceso a un mes de supervisión de casos conmigo que podéis utilizar durante la formación o posteriormente cuando se acaba la formación. No os quedéis con las ganas de saber si esto es lo que os puede ayudar ahora o no, esta formación, y si queréis tener esa entrevista personal conmigo sin compromiso para saber si el máster es o no para ti, pues contáctame a través del email y reservamos un hueco para esa entrevista, ¿vale? Muchísimas gracias por este ratito, por este ratazo que llevamos ya casi 2 horas aquí. Muchas gracias por este rato, muchas gracias por compartir vuestras preguntas y vuestras inquietudes y estamos al habla. Os mando un abrazo muy, muy fuerte a todas.